Gracias, Tony. Y gracias a todos los que estamos aquí en esta tarde. Javi está ahí solito hoy una vez más en el cuartito de grabación, está haciendo un excelente trabajo. Y sigamos orando por este ministerio que, como decía antes, realmente está tocando muchísimas vidas. Hemos perdido una de las cámaras principales, justo la que tenía la visión central, pero estamos también en Twitch y en Facebook. Y estoy agradecido de que los hermanos están escribiéndonos. Ayer hablamos con Susana y con Carlos desde Argentina. Y los hermanos están felices de poder estar aquí, presentes con nosotros y escuchar la palabra. Hay muchos hermanos que están buscando en este tiempo, están buscando respuestas, hermanos, están buscando respuestas. Creo que todos hemos notado el tiempo tan difícil que estamos viviendo. Y soy muy consciente del reto que eso significa para la iglesia local o para las iglesias locales, no solamente la nuestra, también las de todo el mundo. Haciendo entrevistas con varios pastores hemos encontrado que hay una gran necesidad de ánimo entre los pastores, de poder realmente centrarse en la obra. Se sienten muchos de ellos decaídos, desanimados, los locales vacíos. Y tal vez, hermanos, no nos demos cuenta, muchos de nosotros, pero es que el Señor ya viene. El Señor ya viene. Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis y vamos a seguir estudiando ahora el libro de Daniel. Vamos a ir al capítulo 1 del libro de Daniel. Mi intención es cubrir este libro según el Señor nos vaya guiando. Vamos a tomar tiempo en él, vamos a ver varias cosas, pero el tema que hoy voy a tratar va a ser la apelación a las autoridades. ¿Y por qué voy a tratar este tema? Ya entraremos en profecía, llegado el momento cuando sí el Señor nos guía a ello, a través del libro. Pero una de las cosas que ha pasado durante este tiempo de pandemias y las preguntas que incluso nos han hecho a nosotros es, ¿debemos obedecer a las autoridades? La pregunta es, por supuesto que sí, la respuesta, siempre. Debemos hacer lo que las autoridades nos dicen en este sentido, lo que ahora ha estado aconteciendo durante estos meses atrás, el reto que ha sido para las iglesias y los problemas que han surgido de muchas de las normativas que han surgido. No voy a entrar más en detalle. Y la pregunta que ha salido entre muchos hermanos es, ¿debemos obedecer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué enseña la Biblia sobre este tema? Y vamos a ver en el libro de Daniel, capítulo 1, como ya estuvimos viendo hace unas semanas atrás, el carácter de Daniel y qué hizo en circunstancias adversas para obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ese va a ser el tema de nuestra predicación en esta tarde, que deseo sea de bendición para todos, que Dios la use, que el Señor dé respuestas a muchas de las preguntas que han surgido y que nos han estado haciendo. Pero antes de seguir adelante, vamos a pedir la bendición del Señor. Vamos a orar. Señor amado y Padre Celestial, te doy tantas gracias porque tú estás aquí con nosotros. Sé, Padre, que a veces las circunstancias de la vida son adversas, son difíciles, son contrarias a uno mismo. Es fácil rendirse, es fácil decaerse, pero Padre, tú sostienes lo que somos por tu gracia. Y aquí hoy, delante de tu presencia y con mis hermanos, clamamos a ti para que tu palabra, Señor, nos dé respuestas a muchas de las preguntas que estamos haciendo en nuestras vidas. Quieras, Señor, de verdad hablarnos a nuestro corazón y usarme, Padre, usarme porque es tu espíritu, es tu palabra quien debe tocar los corazones. Pero soy consciente, Señor, de que hoy y ahora, por tu voluntad perfecta, me has tomado a mí como cuerno de carnero para predicar tu palabra. Señor, tómame en tus manos, dame el poder de tu espíritu, dame la convicción, la fortaleza para hablar con denuedo de tus cosas. Gracias por este tiempo alrededor de tu palabra hoy, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos al libro de Daniel, capítulo 1, vamos a leer ya desde el versículo 8. Ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y puso a Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló nuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber,
Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, el zar se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que había de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Señor, bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones. Qué historia tan tremenda acabamos de leer. Y hablaba hace unos domingos atrás, ¿verdad?, del carácter de este hombre, Daniel, que antes de ser llevado cautivo a esta tierra de Babilonia, él ya había conocido a su Dios y estaba en plena comunión con Dios y sabía cómo comportarse. Y es curioso porque cuando leemos en las Escrituras de otros siervos de Dios, de otros hombres y mujeres de Dios, vemos la misma característica que tenía Daniel. Os menciono alguno: Nehemías, José, en Egipto, Ruth, Esther, la reina Esther, Daniel, que hemos mencionado, Moisés, delante de Faraón, Jacob. ¿Qué es lo que tenían en común todos estos hombres que he mencionado? Todos ellos se encontraron con un conflicto grande: obedecer a su superior, a la autoridad, o obedecer a Dios. Y delante de ese conflicto, recordad la historia de Moisés delante de Faraón, o de José siendo gobernador de todo Egipto, la presión que debieron sentir esos hombres, de Nehemías como copero del rey, que podía haber muerto por haber estado triste delante del rey, así era lo que hacían en ese tiempo, determinó hacer una oración rápida y llamar a Dios, y da sabiduría a Nehemías para volver a edificar el templo y los muros. ¿Recordad esas historias? ¿Qué es lo que había en común con todos ellos? Todos ellos apelaron a la autoridad superior y Dios les bendijo. Y en esta tarde vamos a hablar de ello, y recordaba, de hecho, en Números capítulo 22, a otro personaje bíblico que también apeló. ¿Sabéis lo que es Números 22? La burra de Balaam. Es un personaje bíblico, ¿verdad que sí? A mí nunca me ha hablado un burro y eso es algo muy bueno. Pero ahí en Números capítulo 2 vemos a un burro poder apelar a un profeta. El profeta estaba encima de él y montaba ese burro y era la autoridad de ese burro. Luego hablaremos de los burros, son una bendición. Nunca he visto animales tan bendecidos como los burros, ya veréis por qué. Pero ese animal siguió los principios que voy a hablar ahora de apelación. Aún en su situación, supo cómo comportarse, siendo un burro, en aquel que le guiaba. Hizo lo correcto. Ahora, no voy a hablar tanto del burro, sino vamos a hablar de cómo apelar y por qué apelar. Y debemos entender, antes de apelar y ver estos principios, que la Biblia establece autoridades. No hay duda alguna. No quiero bajar las autoridades, al contrario. La Biblia lo dice claramente. De hecho, cuando encontramos, y no hace falta abrir las Escrituras ahí, todos reconoceréis el pasaje de Efesios capítulo 6, cuando hablando a los hijos, dice que se sujeten a los padres, ¿verdad? Que sí, esa autoridad que Dios ha puesto sobre los hijos. También en Efesios capítulo 5 y versículo 22, cuando habla de empleados. Y en aquel entonces, cuando Pablo está escribiendo esta carta a los efesios, no eran siempre meros empleados, eran de hecho esclavos, sin derecho.
Y les dice que deben obedecer y servir como empleados. También ahí en Efesios 6, versículo 5, los ciudadanos son ordenados por Dios mismo que se sujeten a los gobiernos. ¿Verdad que sí? Y Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Todos reconocemos esos pasajes donde no hay duda alguna que Dios ha puesto una autoridad, un orden. Y que ese orden debe ser también establecido de una manera que el que está ordenando, dirigiendo, cumpla el propósito divino. Cumpla el propósito divino. Porque si están en autoridad, aún tienen más responsabilidad delante de Dios de obedecer a Dios. Y esto es muy importante, no debemos olvidarlo. Por lo tanto, sí es cierto, hay momentos muy claros donde el mismo Señor dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y el énfasis estaba en ese lugar de dar a Dios lo que era de Dios porque no se le daba. A veces tenemos más miedo de las autoridades humanas y tenemos más miedo del hombre que de Dios mismo. Así que el primer planteamiento que hago es, sí, la Biblia enseña que debemos obedecer a las autoridades. La Biblia lo enseña, claro que sí. La pregunta que me hago es, ¿siempre? ¿En todo momento debemos obedecer a las autoridades? Antes que caiga el pánico y diga, uy, este pastor, los que estáis en YouTube, ya está llamando a la desobediencia civil. No, no lo estoy haciendo. Estoy haciendo que pensemos en esto. Bien, vayamos a la historia. ¿Es justo obedecer cuando el nazismo obligaba a cualquiera ciudadano alemán a denunciar a sus compatriotas judíos? ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo como creyentes, no judíos, en la Alemania nazi, sabiendo que el vecino del quinto es judío? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hacemos cuando la autoridad nos pide dos cosas? Una, cuando se nos pide hacer el mal. Esa autoridad, la autoridad establecida por Dios, en Romanos capítulo 13, de repente nos pide hacer algo malo. ¿Qué haces? O cuando nuestras autoridades, ellas mismas, van a hacer el mal. ¿Qué haces? Y no me refiero solamente al mal en el sentido de la desobediencia a Dios, pero aún el mal ético, moral o físico contra los mismos hombres. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la respuesta que damos en esa situación donde nos están obligando a hacer algo incorrecto? ¿Lo habéis pensado? Porque si nuestra lógica dice, debemos obedecer a las autoridades en todo y por todo, entonces tenemos un problema grande si vivimos en la Alemania nazi. Y esto nos tiene que hacer pensar, porque no hace falta ir muy lejos, ya en nuestros días, en nuestro tiempo, hemos tenido un montón de situaciones de verdadero caos emotivo, social, económico, por la necesidad de obedecer a las autoridades. ¿Verdad que sí? En otros detalles, estáis conmigo, me seguís. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Ves el reto? ¿Ves el reto? Cuando uno empieza a pensar estas cosas, dice, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son los parámetros de la Escritura que me enseñan cómo debo comportarme delante de una sociedad en desobediencia abierta contra ti? Egipto. José en Egipto. Esther, la reina Esther. Cuando hay una orden que su pueblo va a ser asesinado, va a ser muerto y ella es la reina. ¿Qué va a hacer? Moisés, deja ir a mi pueblo. Y Faraón dice, no. ¿Qué va a hacer Moisés? ¿Está bien, Faraón, lo que tú digas? ¿Qué va a hacer Nehemías? ¿Qué va a hacer Nehemías?
Para no ir a todos estos ejemplos que tengo aquí, me baso en Daniel, que es donde estamos teniendo el estudio bíblico. Y lo primero que vemos en este Daniel es que él propuso en su corazón no contaminarse. Y creo que el primer punto que creo que debemos entender perfectamente es que debemos hallarnos en una posición correcta. Cuando las autoridades nos piden hacer algo en contra de Dios o en contra del hombre, en su ética y en su moral, tenemos que asegurarnos que nosotros mismos estamos en una situación correcta, que estamos en la voluntad de Dios, en una relación correcta con Dios. Porque si no, vamos a ir mal. Vamos un momento a ver algunas escrituras para apoyar esta idea. En el Salmo 66, no voy a ir mucho a la Biblia, pero solamente mencionar un par de pasajes en el Salmo 66 y versículo 18. Salmo 66 y versículos 18. Dice 18, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Son fuertes estas palabras, ¿no? El salmista está hablando de la comunión con Dios, en el Salmo 66, versículo 18. Pero si en su corazón hubiera mirado la iniquidad, el Señor no lo hubiera escuchado. Vamos a leer el versículo 19. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. El salmista estaba en el lugar correcto. Su posición en comunión con Dios le hacía saber que él no había apoyado, mirado la iniquidad, sino que su corazón estaba como el de Daniel, convencido. Propuso algo en su corazón, no contaminarse, igual que el salmista. Y esto es de suma importancia. ¿Tenemos nuestra posición correcta delante de Dios hoy? En nuestro entendimiento de las Escrituras hemos sido transformados conforme a la imagen del Señor para hacer aquello que a Él le agrada. Conocemos su palabra para saber qué requiere Dios de nosotros, porque Daniel la conocía. Daniel sabía la ley de Dios. Daniel tenía una buena relación con Dios antes de ir a Babilonia. Y cuando llegó el momento de ser probado, su posición, el lugar que ocupaba, le hizo ser firme en sus convicciones. Y hermano, esto es muy importante. Porque cuando el hombre es probado, se ve de qué está hecho ese hombre. Cuando vienen los momentos de dificultad, se ve qué tipo de hombre es ese. Vi una fotografía hace un tiempo atrás que me impactó. Todos sabéis cuál es el saludo nazi, ¿verdad que sí? Imaginaros un montón de chaquetas marrones. Había por lo menos, no sé, había un destacamento entero de hombres en formación, todos levantando la mano hacia la esvástica, todos saludando, y había un hombre así, en medio de todos ellos. Esto le dice que era un pastor de una iglesia. Tuvo lo que se tenía que tener por sus convicciones. Sebastián, a lo mejor, los que sois de mi generación, Elías, recordarás la jura de bandera. Recuerdo claramente el día que me tocó jurar bandera a mí. Eran 7 compañías, 2 batallones. Me hicieron estar unas 6 horas de pie en posición firme sin armamento. Porque me había negado a doblar mi rodilla delante del cura y delante de la Virgen que iba a bendecir las tropas. El último en jurar la bandera en el CIR 9, San Clemente de Sesebas, fui yo, el último. 2 batallones, 7 compañías. Pensé que me iba a desplomar. Y cuando pasé por la bandera, el sargento primero, aún recuerdo su nombre, apellido Pimolis, me miró a los ojos, agarró la bandera de España y me la empastó en la cara. Y dijo algo que no voy a deciros ahora en público. Pero él me dijo, bien hecho. Has tenido lo que tienes que tener. Debemos saber dónde nos centramos, dónde estamos, cuando nuestras convicciones son fuertes, porque hemos decidido obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso nos lleva al segundo punto. Debemos también tener una correcta actitud y motivos. Y aquí es donde tal vez hay un punto más delicado, porque debemos preocuparnos por la reputación del que está encima nuestro.
Me llama mucho la atención cuando Daniel habla al jefe de los eunucos. ¿Lo habéis notado con qué delicadeza lo hace? ¿Habéis notado qué ternura, por así decirlo, qué respeto? Porque Daniel sabe que la reputación de ese hombre que está por encima de él está en juego. Porque si ese hombre no hace obedecer en la cadena de mando, como así se llama, al que está debajo, la cadena de mando, el que está arriba, va a pedirle cuentas. Daniel está preocupado por ese hombre. Ya. Y Daniel está preocupado también por las metas que este hombre tiene. ¿Cuáles eran las metas? Cuidar a estos muchachos que estuvieran bien alimentados, bien descansados, para servir al rey. Como la reina Esther, la misma situación. Bien hermosa, bien guapa, bien preparada para servir al rey. Ese era el motivo. Y Daniel lo sabe. Y sabe qué autoridad está por encima de él. Y Daniel se acerca a él y le hace un ruego. Pero mira el versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Qué hermoso versículo. Daniel quiere honrar esa autoridad. Y por eso él tiene una correcta actitud, un correcto motivo en respetar a la autoridad, pero sabiendo que por encima de esa autoridad está Dios mismo. Debemos apelar, en tercer lugar, debemos apelar en el tiempo apropiado. Es la voluntad de Dios, los tiempos. Y a veces yo soy el primero, y perdóname por ello, no sé, soy un impaciente de primera. Quiero hacer las cosas ya. Quiero rápido. A lo largo de los años, y parece que aún no he aprendido, el Señor me dice, espera un momento, tengo un plan para ti, pero no ahora. Y Dios me hace esperar. ¿Y cuántas veces hemos roto una rosa que todavía no se ha abierto intentando abrirla? ¿Verdad que sí? Un propósito que Dios tiene en su tiempo. Tenemos tanta impaciencia que queremos ya. El Señor dice, no, espera. La autoridad tenía que estar preparada para escuchar las palabras. Esther es un buen ejemplo de ello. Pidió oración. Mardoqueo sabía el problema. Y cuando llegó el momento y entró a la presencia del rey, Dios estaba con ella. Y cuando Daniel habla con este jefe de los eunucos, el tiempo es exacto. Y entonces Daniel puede derramar su corazón. ¿Verdad que sí? Todos lo sabemos cuándo tocar las teclas de algunas personas a nuestro alrededor, esposas con el marido, ¿verdad que sí? Hijos con los padres. Uno dice, no es buen momento para decirle algo. Está viendo un partido de fútbol Barça-Madrid, no me interrumpas. Nos acercamos con esa actitud de, ahora es el momento. Y creo que en tercer lugar, cuando apelamos a las autoridades, debemos pedir sabiduría al Señor para ver el momento. Ver autoridad que estamos dispuestos a sacrificar por nuestras convicciones. Voy a volver a repetir. ¿Ves autoridad que estamos dispuestos a sacrificar? ¿Habéis pensado alguna vez? Muchas veces vamos a las autoridades pidiendo lo que merecemos y nuestros derechos. Daniel no lo hizo. Daniel fue movido en gracia por Dios mismo. En el versículo 10, el jefe de los eunucos a Daniel le habló sinceramente. Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. La cabeza de este hombre estaba en juego, ¿lo ves? Y él podía haber dicho, no. Pero Dios obró. Y cuando Daniel apeló, lo hizo a pesar de que a lo mejor él mismo podía perder su cabeza. Y estaba dispuesto a pagar las consecuencias. Y lo vemos más adelante en el libro, porque no es la primera vez que Daniel y sus amigos van a tener que enfrentarse a una autoridad superior. Daniel va a terminar en el foso de los leones. ¿Lo recordáis? Sus amigos en el horno de fuego. Pero ellos están diciendo, está bien, mira, pase lo que pase, por mis convicciones,
y yo voy a seguir en ella. Pase lo que pase. Y hablando de convicciones, a veces hablamos de convicciones cuando en realidad son conveniencias, y no es lo mismo, ¿eh? A veces me conviene hacer una cosa y a veces me conviene no hacerla, pero una convicción es aquella que yo digo, esto es una convicción de vida, yo me mantengo aquí, a menos que alguien me muestre, la palabra de Dios me muestre que estoy equivocado. Mirad a Lutero delante de los juicios que le establecieron cuando él, con toda humildad y fortaleza, dijo, mi conciencia está ligada a la palabra de Dios y otra cosa no puedo hacer, así me ayude Dios. La conciencia de Lutero estaba realmente sometida a la palabra de Dios y no podía hacer otra cosa aún delante de los obispos o del mismo Papa. Y su convicción y fortaleza le hizo permanecer firme a pesar de las posibles circunstancias. En cuarto lugar, debemos dar información correcta. Y esto es un dato que os quiero compartir y que vemos aquí también con Daniel. Daniel habló con autoridad, en el momento apropiado, le explicó sus convicciones, pero le dio la información. Mira, haz una prueba con nosotros, danos legumbres. Hagamos una prueba. Si no funciona, lo volvemos a hablar. Pero si tu propósito es que nosotros seamos inteligentes, fuertes, estemos preparados para servir al rey, no importa lo que comemos. El objetivo final es ese. ¿Vamos a hacerlo a mi manera? ¿Me lo dejas probar 10 días? Y luego lo hablamos. Debemos dar información correcta. Y por eso, queridos míos, cuando hablamos con una autoridad es necesario y es bueno llevar esa información que tenemos para mostrar esa información, el por qué nos ha llevado a nuestra posición. ¿Verdad? Y esto es lo que voy a decir ahora, me viene este ejemplo. ¿Cuántas veces he oído quejas en contra de los pastores que lideramos? Porque la respuesta que el pastor da, yo soy el pastor y tienes que hacerlo. Eso es no solamente una respuesta incorrecta delante de los hombres, es una respuesta incorrecta delante de Dios. Porque la explicación nos ayuda a entender los objetivos. Y cuando uno va a pastor, va al padre, va de familia, va al jefe, va al policía, ¿verdad que sí? Tienes que dar la correcta información. ¿Se ha parado la policía alguna vez a propósito? Yo aquí voy a estar ahora confesando en público. La jefatura aquí de Castilbisbal me conoce. Bastante bien, gracias al Señor. Una vez me pararon. Sabéis que aquí en España, no sé, en otros países está prohibido conducir con audífonos o no sé cómo lo llamáis, headphones, ¿sí? Y yo subí al coche, había aparcado y estaba probando unos nuevos en mi teléfono y los coloqué y dije, esto no funciona, dejé mi teléfono y lo dejé ahí y salí, intermitente, salgo, justamente salir, veo que hay un motorista de policía detrás. ¡Wow! Paro, bajo la ventana, se acerca, me saluda, me mira y dice, ¿sabe usted que lleva auriculares en el oído? No me había dado cuenta, acabo de salir, empecé a dar explicaciones. Y de verdad, no me había dado cuenta, aquello que me los puse, me olvidé. Se me queda mirando y dice, ¿tú eres el pastor de la iglesia? No lo vuelvas a hacer. Y me dejó ir. Es impresionante. Más fue cuando estábamos en Tennessee, mi familia recordará eso. Estábamos en Tennessee conduciendo, los niños chillando, parecía aquella una guerra campal. Jeremías, Ana, Daniel, peleándose entre ellos. Yo estoy conduciendo, estoy adelantando un vehículo, estoy en Estados Unidos, esto no es Europa. Y límite de velocidad 75 millas por hora, olvido que son millas y acelero. Total, ¿qué pasa? Voy a 90, no pasa nada. 90 kilómetros hora. Mis hijos se callan de golpe y dicen, ¡Papá! El sheriff está ahí detrás persiguiéndonos, ¡qué chulo! ¿Recordad la historia? Ya, ahí pagué una multa. Le dije quién era a ese policía cuando vio mi carnet internacional, no sé si lo habéis visto, aquí le parece un libro más que un carnet. ¿Qué es esto? En inglés. Es mi carnet internacional, estoy conduciendo aquí en América, pero vengo de España.
wait a moment, espera un momento. Volvió, me saludó, me dio el cheque y me dijo, ¿eres misionero, no? Uh-huh. Empezamos a hablar con una conversación interesante y me dice, ¿me viste cuando pasaste? Digo, no. Y me dice, vuelvo ahí porque es un lugar chulísimo. Bien, buen lugar, escóndete otra vez, le dije. ¿Y por qué os cuento estas anécdotas? Porque a veces cuando una autoridad nos para y nos llama la atención, duele. Y más si hemos hecho el mal, y hemos hecho lo incorrecto. Y Dios tiene la manera de usar las autoridades en nuestras vidas para llevarnos en dirección apropiada. Pero cuando esa autoridad va en dirección contraria a la palabra de Dios o a la misma ética humana, nosotros nos vemos en la obligación de decir, mira, un momento, no puedo obedecerte. Porque tengo aquí un libro que me da las instrucciones y la perspectiva correcta para hacer lo que a Dios le agrada. Da la información correcta. En quinto lugar, la quinta manera donde podemos apelar a las autoridades, debemos tener la actitud correcta. Debemos tener la actitud correcta. Imagínate que yo le hubiera dicho a ese policía, yo qué sé, una actitud prepotente con ellos, de insulto. Yo siempre que veo a la policía le doy gracias por su servicio, le hablo de usted, sí señor, no señor, les hablo así en inglés más. La actitud correcta, porque una cosa es el espíritu de rebelión, cuando la rebeldía es más grande que la apelación, porque no nos da la gana obedecer. Y ahí está el problema, ¿veis? No quiero obedecer. Eso indica el corazón torcido. No desea hacer lo que Dios mismo determina, a veces. Pero una actitud de rebelión tampoco nos sirve. Ahora, ¿cuál es la otra cara de la báscula? Si puedo ponerlo, una actitud de rebelión o el espíritu de resignación. Y creo sinceramente que dentro del cristianismo hay a veces más la resignación que otra cosa. Nos resignamos. En vez de luchar por lo justo, lo correcto, lo bueno, lo sabio, en vez de luchar por nuestros derechos, en vez de realmente establecer nuestra posición y decir, de aquí no me muevo, yo clavo la bandera de verdad y voy a luchar hasta la última colina, no voy a rendirme. Eso es vital. Eso es vital. La resignación, hermanos, no es idéntico igual a la espiritualidad. No lo es. Estos muchachos ahí en Babilonia, Daniel y sus amigos no se resignaron ni se rebelaron. Dijeron, un momento, quiero tener la actitud correcta, pero déjame darte la información que necesitas saber, porque en el momento donde estoy ahora, hablando contigo, quiero decirte que mi Dios está conmigo. Y necesito obedecerle a Él antes que a ti, aunque te respeto por quien eres y lo que haces. Pero quiero obedecer a Dios aunque tenga que pagar las consecuencias. Sigamos avanzando. Reverencia, lealtad y gratitud es el carácter que debemos tener. Sexto lugar, debemos usar las palabras apropiadas. Hay un pasaje en Proverbios 22:11. Si vais un momento ahí a Proverbios 22:11. Proverbios 22 y versículo 11. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. ¿Habéis visto qué versículo tan bonito? El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. ¿No recuerda otro versículo, verdad que sí? De la abundancia del corazón, habla la boca. Al final, lo que hay en nuestro corazón sale a la luz, no puedes esconderlo. Sale. ¿Verdad que sí? Por más que quieras, está ahí y sale. Por eso he empezado con esta lista de 7 puntos diciendo, lo primero es tu posición. ¿Estás en la posición correcta con Dios? ¿En comunión con Él? ¿Es ese corazón un corazón trabajado y tratado por la palabra de Dios? Porque de ese corazón fluirá la palabra de Dios. Fluirá. Y yo sé que especialmente, poniendo el ejemplo de no solo de las autoridades, hijos con padres que no son creyentes. ¿Sí?
¿Cuántas veces los padres no creyentes obligan a sus hijos incluso a no venir a la iglesia? Es un problema. Pero la actitud de rebelión no va a ayudarte. Sino poder apelar a tu padre y decir, mira, yo amo la Biblia, amo al Señor, yo quiero ir a la iglesia. Les cuento algo personal. Cuando yo me convertí, mi madre vio como yo había cambiado. Yo era un niño de 10 años y era un petardo, iba a decir era un gamberro. Era un gamberro a la edad de 10 años. Y cambié. Pero mi madre una vez me vio leer la Biblia y agarró la Biblia y dijo, siempre estás leyendo este libro, y la tiró contra la pared, enrabiada, enfurecida. Y ahora cuando lo cuento, ella se acuerda, se avergüenza de esa ocasión. Pero su corazón estaba viendo que su hijo estaba cambiando, ya no era católico, era ahora protestante. Siempre estaba ahí leyendo este libro con 10, 11 años. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Enfadado? ¿Insultándola? Diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. No. Lloré aquel día, lo recuerdo bien. Y cuando mi madre se iba a trabajar, busqué por toda la casa, porque me arrebató la Biblia, no sé dónde, pensé que la había tirado y la encontré. Ella pensaba que este libro era tan sagrado, tan sacro, que no iba a tirarlo. Es un libro, tiene tinta, no os preocupéis, es un papel de tinta. ¿No? Pero lo escondió y lo encontré, y recuerdo perfectamente cuando ella se iba a trabajar, yo iba donde estaba escondido en un armario, arriba de todo, me subía encima de la silla, agarraba el libro, lo leía y lo volvía a poner tal y como estaba. Mi madre se convirtió, fue a ese armario, agarró la Biblia, con lágrimas me dijo, perdóname, hijo mío, aquí tienes tu Biblia. Y hasta hoy ves que aquí mi madre está. Pero mi actitud creo que conmovió a esa mujer. Lo creo por el propio testimonio que ella me ha dado. Nuestras actitudes, hermanos míos, es lo que va a hacer cambiar el mundo. ¿Quién dijo, dame un punto de apoyo y moveré al mundo? En el chat podéis ponerlo, ¿quién lo dijo? Dame un punto de apoyo. ¿Cuál es tu punto de apoyo? Es Dios mismo. Es la verdad. Hermanos, va a llegar un momento donde el mundo va a ser gobernado por el mismísimo anticristo. Y va a pedir y a ordenar a los que estén aquí y a los que hayan quedado atrás que marquen su cuerpo con el número, la señal, el nombre de la bestia. Y nos habrán ya procesado también la mente que nadie va a poner en duda lo que dice ese gobierno. ¿Qué haremos? Digo, bueno, yo no os preocupéis, no estaré aquí ya. Ya estaremos en el cielo los que hemos creído en el Señor Jesús. Pero ¿qué haremos? ¿Qué haremos? El último punto que quiero tratar en cuanto a cómo apelar en estos momentos donde nuestra vida está en juego es lo que hizo Daniel, y es esto. Debemos demostrar la correcta respuesta si nuestra apelación es rechazada. Lo vuelvo a repetir. Debemos demostrar la correcta respuesta si nuestra apelación es rechazada. ¿Lo entendéis? Si cuando pedimos algo a una autoridad nos dice no, tenemos dos opciones. Una es decir, me resigno, está bien, entiendo tus propósitos, entiendo tus metas, entiendo todo esto, no pasa nada. Resignación. Pero si lo que tienes es una convicción y no vas a moverte de esa convicción, entonces está dispuesto a decir, está bien, pero Dios está conmigo y voy a obedecerle a Él a pesar de lo que me pueda pasar. Moisés delante de Faraón. Deja ir a mi pueblo. Endureció su corazón. Deja ir a mi pueblo. Endureció su corazón. Ese Faraón pensaba que él tenía el control de la nación de Dios. Y la Biblia dice que llegó un punto en que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para sufrir el castigo que Dios había determinado y rescatar a su pueblo. Me encanta cuando Dios hace las cosas difíciles. ¿Sabes por qué? Porque nadie más se lleva la gloria.
Cuando las circunstancias, lo que nos rodea, falta de dinero a veces, cuando llegamos al fin del baúl, al fin de lo que tenemos, de los recursos, es ahí cuando Dios obra. Mientras nosotros podamos hacer las cosas, el Señor se mantiene al margen. Responsabilidad tuya, hijo mío, actúa. Pero muchas veces el Señor nos lleva al final de nosotros mismos para caer ante Él y decir, Señor, yo no puedo, pero estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Señor, ¿debo ir al foso de los leones? Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Debo ir al lago de fuego? al pozo de fuego? Aquí estoy. Y si nuestra apelación es rechazada, Señor, aquí estoy. Porque muchas veces el Señor nos lleva a esas circunstancias para enseñarnos su poder y que nadie robe su gloria. Hemos visto Daniel capítulo 1. ¿Sabéis el final de la historia de Daniel? ¿Lo habéis leído todos? ¿Sí? ¿Ahí también? Muy bien. ¿Sabéis el final, verdad? ¿Sabéis cómo termina el libro de Daniel? Bueno, ¿sabéis dónde está Daniel ahora? Está en el cielo. Pero ponte en un momento en la vida de Daniel en este punto. Daniel todavía no sabe el final de la historia, de su propia historia. Daniel todavía no ha visto lo que va a hacer Dios. Daniel solo sabe que está en tierra extranjera, que ha colgado también su arpa ahí, ya no canta los himnos de Sion. Está con tristeza, lejos de su familia. Sus 3 amigos es lo único que se ayudan mutuamente. Ahora el jefe le ha pedido algo, el jefe de los eunucos, que va en contra de la ley de Dios. Y él dice, Señor, es necesario obedecerte a ti. Ayúdame a hacerlo. Y lo hace. Empezaba la predicación esta tarde con uno de los personajes el burro de la burra de Balaam. Hay cosas de esos animales que me llaman la atención. Una es que son muy útiles. Son animales muy útiles. Habéis visto un burrito, ¿verdad que sí? El otro mes pasado o el anterior que estuvimos ahí en la mola y subiendo bajaban toda la comitiva de burros. Son muy útiles, siempre que están bajo sumisión. También simboliza la voluntad del que lo cabalga. El burro sigue al que le cabalga. No hace lo que quiere. Tira de las riendas y le pega por aquí y el burro va por donde él quiere. Hace también un tremendo esfuerzo de servir. Son animales de servicio. Me gustan los burritos. Y el burrito blanco aún más. ¿Sabéis también que avisan cuando hay peligro? Cuando hay un peligro, un lobo alrededor, empiezan a rebuznar. Y también tipifican el contentamiento. De hecho, no solo tipifican el contentamiento, tipifican la paz, el sosiego. Los caballos árabes, españoles, o caballos también llamados caballos de guerra, como en el libro de Apocalipsis, implican el conflicto. Pero nuestro amado Rey de Reyes y Señor de Señores entró en la entrada triunfal no montado sobre un corcel blanco, sino como un burro. Entró montadito en un burro. Paz, serenidad, humildad. También comunican sus sentimientos. A veces yo creo que Oikos habla. Esta tarde le di un abrazo a Oikos, le dije ¿cómo estás? Y me habló, creo. Pero aparte de esos perros que hablan así, los perritos, las caras que ponen, los burros aún son más expresivos. Y también consistentemente muestran su fortaleza. Día tras día tras día. ¿Y por qué os explico esto del burro al terminar el mensaje? Porque si Dios tomó a este animal de carga y lo hizo apelar a un profeta necio y usó a este animalito para darnos verdades espirituales, ¿cuánto más deberíamos nosotros también? Que a veces, y lo digo con cariño, somos muy burros, somos muy burros. Solo podemos ser dirigidos por las riendas de nuestro Señor si Él cabalga nuestras vidas. Y debemos entonces mostrar en nuestra manera de vivir, de servir, de trabajar, que no somos más que un siervo inútil,
Y es ahí donde el Señor nos ayuda y nos bendice. Daniel, en este capítulo, fue bendecido. Porque él estuvo dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y más cuando los hombres van en contra de la palabra de Dios o de la ética del hombre mismo. Se mantuvo en sus convicciones, en su carácter, y Dios le premió. Espero que esto haya respondido a algunas de las preguntas que nos han hecho durante estas semanas. ¿Qué debemos hacer ahora en el siglo XXI? Lo mismo que hizo Daniel. Proponernos en nuestro corazón no contaminarnos. Vamos a orar. Señor amado, deseo en mi alma que este mensaje haya sido de bendición. Sé, Padre, que estamos viviendo en unos momentos difíciles donde hay muchas leyes, ordenanzas y situaciones donde las autoridades nos piden ir en contra de ti a veces, en contra de nuestros propios cuerpos que son templo de tu Santo Espíritu, en contra de nuestro prójimo. Y te pido que nos des sabiduría para saber cómo responder cuando nos encontremos en ese momento, en esa tacitura, en esa situación difícil. Señor, que nuestro corazón fluya de la comunión contigo para que podamos de verdad adorarte. Gracias por Daniel, por su libro, el ejemplo que nos da, las lecciones que hoy aprendemos de él. Oramos, Padre, para que tú nos guardes y podamos ser como estos burritos que hablaba, podamos ser también siervos inútiles, sí, Padre, pero siervos que te glorifiquen a ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Tony. Bien, pues gracias, Pastor Pedro, por el mensaje. Vamos a finalizar este culto con el número 36, Caminando